Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Ayer el Betis de Pellegrini tuvo su primera puesta en escena y estamos aquí para analizar algunas variantes tácticas que hemos visto del equipo respecto a la campaña pasada, actuaciones individuales muy destacadas y algún que otro debatito que se ha generado en alguna posición del campo. ¡Comenzamos! El Betis de Manuel Pellegrini defendió ayer en un 4-4-2 que parece que va a ser la constante durante toda la temporada, con Joaquín acompañando al punta, Canales en banda derecha y Guido Rodríguez junto a Andrés Guardado en los pivotes acompañando a Tello en banda izquierda. Sin balón, el Betis fue un equipo que optaba por la presión, por una presión muy alta, asfixiante, buscando que el equipo rival jugara en largo. De hecho, al final de esta temporada vimos que la presión era efectiva y que los principales problemas llegaban cuando ese pelotazo se llevaba a cabo, porque después llegaba ese balón al duelo entre delantero y central y tanto Mandy como Sidney, como Bartra, como Zofedal estuvieron muy flojitos en cada duelo, lo perdían, el equipo rival consiguió llevarse la segunda jugada y ahí el Betis cuando tenía que transitar, cuando estaba en inferioridad y cuando sufría muchísimo. Y es eso uno de los apartados que personalmente más me preocupa, porque yo creo que Manuel Pellegrini va a ayudar muchísimo al equipo a través de su pizarra, a través de presionar mucho mejor, de conseguir robar tras pérdida, pero que al final hay ciertos factores evidentemente en el fútbol que el entrenador no puede controlar. Y considero yo esto uno de ellos, porque si te juegan en largo y tus centrales no ganan absolutamente ningún duelo, como estuvimos viendo al final de temporada, y de hecho ayer al comienzo del partido Sidney pierde 2 duelos con el delantero, creo que es algo que Pellegrini no va a poder controlar y que veremos si al final se llevan operaciones a cabo para tener centrales de otro tipo de corte y que tengan mayor fiabilidad en esos duelos cuando el equipo esté jugando o esté prácticamente situado a campo abierto y haya tanto riesgo. Con balón ayer el Betis fue un equipo muy dinámico y muy vistoso. Es cierto que la primera parte no consigue generar mucho peligro, pero yo creo que todo lo que se estaba llevando a cabo en el césped tenía muchísimo sentido. En primer lugar, los roles que define Manuel Pellegrini. El extremo derecho, que era Canales con total libertad para moverse por todo ese sector, para poder aparecer en la base de la jugada, aparecer entre líneas, aparecer casi pegadito a la cal para poder tirar diagonales, y creo que eso a Sergio le va a venir francamente bien. Joaquín, que estaba jugando junto al punta sin balón, prácticamente lo mismo, porque tenía la opción de poder caer a banda derecha para poder recibir en banda y encarar, tenía la opción, y lo estuvo haciendo durante muchos momentos de la primera parte, de recibir por dentro, en pasillo interior, entre líneas, para poder girarse y acabar jugadas, y al final son dos roles que están definidos y que yo creo que encajan mucho, sobre todo con un Nabil Fekir que yo creo que acabará jugando donde estuvo ayer Joaquín, que tiene mucho sentido. Un doble pivote en el que Guido Rodríguez, por lo menos en el día de ayer, sobre todo en la primera parte, mucho más posicional, mucho más anclado, mucho más sujetando el equipo, metiéndose entre centrales para que tanto Alex Moreno como Emerson, de los que un poquito más tarde hablaremos, adquieran más altura en el juego y puedan tener más metros por delante. Luego, la banda izquierda es la única pieza que no es que falle, pero que sí es diferente, porque Cristian Tello es un futbolista mucho más diferente a Sergio Canales, un extremo mucho más vertical, que es mucho más encarador, que le gusta mucho más recibir en amplitud que por dentro, y ahí parece que Manuel Pellegrini va a utilizar una pieza de ese estilo, un extremo mucho más vertical, que desborde, que le dé mucha más profundidad al equipo, y por ahí yo creo que por ejemplo Brahim Díaz encajaría muy bien en este Betis. Pellegrini le otorga a Emerson muchísimos metros por delante, porque entiendo que considera a Alex Moreno mucho más limitado y que necesita la ayuda, el apoyo de un extremo para poder seguir avanzando, pero con el brasileño yo creo que es que no lo necesita. Es un lateral autosuficiente, un lateral que genera solito, y además a mí me parece que tiene muy buen nivel para este Betis. Emerson tiene la opción de asociarse tanto con Canales, que aparece por ese sector derecho, como con Joaquín, incluso con el punta también, y Alex Moreno tiene una asociación un poquito más limitada, un poquito más restringida, sobre todo con un Cristian Tello o con el extremo izquierdo que esté en ese momento, que le estará esperando para poder generar superioridad y 2 contra 1 frente al lateral contrario. En salida de balón, en ataque posicional, el Betis lo dejó muy claro, quiere juntar muchos futbolistas por dentro, muchos futbolistas a la espalda de los mediocentros rivales.
Además, daba la opción tanto a Guido Rodríguez como a Guardado, Sergio Canales, de poder pisar la base de la jugada. Había un gran intercambio posicional de futbolistas que abandonaban su posición, como obviamente indica el término, para ocupar la de otro futbolista e intercambiarse, ir permutando para poder generar superioridades, para poder despistar, para arrastrar marcas y al final poder superar líneas de presión. Vimos a Guido Rodríguez anclado entre centrales, le dimos en posición de lateral a la derecha de Aissa Mandi, y también vimos a Guardado por el otro sector, por el lateral izquierdo, que permite esto a los laterales poder adquirir mucha más altura. Vimos a Guido Rodríguez anclado también entre centrales, y lo que nos demuestra este Betis de Manuel Pellegrini es que va a tener muchas opciones, muchas variantes, y está obligando a su futbolista a adquirir muchos conceptos del juego para poder salir desde atrás y poder superar líneas de presión con criterio y no perder en esa zona tan sensible y que tanto le costaba al Betis superar la campaña pasada. Pasamos a los apartados individuales, y diría yo que el debate que hay en el pivote es uno de los más interesantes, de los más profundos, más intensos de los que tiene esta plantilla, porque si ya teníamos a un Guido Rodríguez que llegó en invierno junto a Edgar, que llegó por diciembre, noviembre, cosas así, y rindió bastante bien, se ha sumado ahora el pivote del filial Pola Koukou. Ayer dio un rendimiento magnífico, pivote que también sirve como ancla, que te puede organizar, que está ganando finura en el toque, que es un futbolista que físicamente aguanta muchos minutos, que es un futbolista de mucho recorrido, de abarcar, mejor dicho, muchos metros, que igual en el choque aún le puede faltar un poquito, pero que yo lo veo con capacidad, con toque y con una toma de decisiones, una inteligencia que se puede adaptar muchísimo a la movilidad que necesita el pivote de este Betis. Honestamente, creo que he sido de los mayores defensores de Edgar González para el Betis de Rubi, de hecho lo hemos comentado muchas veces en el canal, pero al final creo que lo suyo era un poquito más contextual que por nivel. Creo que era por perfil de futbolista de lo que necesitaba el Betis de Rubi. Necesitaba un jugador que pudiera monopolizar la posesión, que diera líneas de pase, un futbolista que guardara un poquito más esa posición de pivote, con un buen toque al primer pase, que no fallara, que no tuviera un gran porcentaje de fallo, tranquilo, sosegado en el juego, y al final creo que Edgar daba ese perfil. ¿Cuál es el problema? Que ahora llega un entrenador nuevo, que llega diferentes opciones para ese pivote, y creo que Edgar ahora sí que se nos va a quedar un poquito corto, porque ya a nivel individual me cuesta verlo como un máximo referente en los pivotes de primera, porque al final es un futbolista que no es elástico, que le cuesta abarcar muchos metros, que tiene a lo mejor esas dudas en algún momento a la hora de darse la vuelta o de girar, y yo honestamente pienso, esto creo que es más opinión personal que otra cosa, que con Manuel Pellegrini va a perder galones en el equipo, y que ahí Pola Koukou puede salirse con la suya y puede hacer carrera, o por lo menos empezar su carrera en primera división de la mano del Betis de Manuel Pellegrini. Veremos a ver si al final nos ficha a otro pivote. Otro de los nombres interesantísimos que salieron en el día de ayer es lo de Diego Lainez, y es que sinceramente tampoco nos debe de extrañar, porque el mexicano cada vez que ha tenido minutos ha demostrado que quiere continuidad, que quiere jugar, que tiene ganas, que tiene ese venenillo de extremo chaval que quiere salirse, y lo cierto es que ayer volvió a estar francamente bien. Ya al final de temporada tuvo algunos minutos y estuvo muy positivo, fue una de las notas positivas del final del Betis 2019-2020, y veremos a ver dónde le sitúa Pellegrini. Yo sinceramente creo que su posición va a ser, por desgracia diría yo, para el mexicano, junto al punta, porque es que ahí va a tener de nuevo la competencia de Nabil Fekir, igual que la tuvo la campaña pasada, porque recordemos que en el 4-3-3 de Rubi del catalán, el extremo derecho era Nabil Fekir, y es ahí donde Diego Lainez más destaca. A pie natural, a mí sinceramente Diego Lainez no me convence. En la banda derecha podría tener oportunidades, pero creo que ahí ese rol está un poquito más definido, como he comentado antes, para Sergio Canales, por ejemplo, un futbolista mucho más asociativo, de pisar más la base de la jugada, tener más libertad para meterse por dentro, y por ello creo que Diego Lainez ocupará la posición junto al punta, y que su competidor un año más, por desgracia para el mexicano, va a ser Nabil Fekir. Veremos qué tal le trata Pellegrini, veremos qué rol le quiere dar, dónde quiere situarlo, cuántos minutos darle, pero yo creo que a priori, por la competencia con el francés, igual el mexicano lo va a tener un añito más complicado para partir de titular, porque como suplente y como revulsivo, segurísimo que el técnico chileno le va a dar muchos minutos a Lainez. Otra de las apariciones estelares en el día de ayer, y que yo creo que prácticamente ningún bético nos esperábamos, la de Aitor Ruibal, un futbolista que creo que técnicamente es de lo más cortito de la plantilla, que no es para nada
talentoso, que no tiene esa chispita de talento, pero que al final puede ser una pieza muy importante, fondo de armario para Manuel Pellegrini. Ayer jugó como extremo derecho en ese 4-4-2, futbolista que dio muchísimo trabajo, que dio verticalidad, que es uno de los poquitos que tiene el equipo de perfil, que no la pide al pie, sino que no le importa correr al espacio, que llega a línea de fondo, un futbolista con bastante recorrido, que después en pegada y en acierto, en pase y en centro, bueno, se puede quedar un poco corto, pero que yo creo que como fondo de armario, como una pieza diferente para poder darle mayor trabajo al equipo, le puede servir a Manuel Pellegrini. Además creo que ya tiene, entre comillas, una edad como para ser cedido, y que yo creo que el Betis, con el tema del COVID, de las dificultades en el mercado de verano, le podría dar, no una oportunidad, pero sí darle esa capacidad de poder ser suplente, de poder darle trabajo y un perfil distinto a Manuel Pellegrini en algunos partidos de la temporada que quizá lo necesite. Para ir finalizando, abrimos la veda, abrimos el debate de la delantera, porque lo cierto es que ayer Tony Sanabria, el paraguayo, se quedó francamente cortito. Si ayer nos dicen que Tony Sanabria no jugó, creo que todos nos lo creeríamos. Únicamente tuvo una jugada destacada, la que tiró un desmarque bastante positivo a la espalda de la defensa, Joaquín se la da, el paraguayo la da atrás hacia Emerson, pero al final escribimos muy poquito de Sanabria. Presionó bastante poco, no trabajó tampoco muchísimo, no tuvo una entrega que nos diéramos cuenta, como por ejemplo nos dimos con Juanmi, que ayer de hecho yo también muy buen partido, con Lainez, Aitor Rival, del que acabamos de hablar, y al final es que parece que no tiene ganas, no tiene esa chispa de tener hambre de triunfar en el Betis, y al final a mí se me quedó ayer muy cortito, porque es que realmente ni apareció. Creo que Sanabria siempre nos pasa lo mismo de querer darle una oportunidad, pero al final se queda bastante corto, y ayer lo demostró. Veremos si Pellegrini decide darle otra oportunidad en el próximo amistoso, pero a priori la verdad es que lo del paraguayo nos dejó a todos bastante frío. El otro delantero que jugó ayer, Borja Iglesias, es un debate que yo creo que trae mucha cola, principalmente porque honradamente, sinceramente, pienso que Borja Iglesias va a volver a sufrir otro año más bastante, porque el Betis va a ser un equipo de mucho ataque posicional, de tener delantero casi que en la media luna del área, empareado con los centrales y fijándolos, y ahí yo considero que Borja Iglesias no es un perfil de delantero que se adapte a ello. Borja puede engañar por su envergadura, por su altura, porque tú lo ves y es un hombre, un tío fuerte, un tío fortote, pero al final no es ese perfil de delantero rematador. En el Español recordemos que era un delantero especialista en correr al espacio, un delantero muy agresivo, de desmarque en poquitos metros, pero muy intenso y a una alta velocidad, y eso en el Betis lo cierto es que no lo va a tener. Veremos si se adapta como delantero, como futbolista, a un equipo que juega diferente a los contextos en los que él destaca, pero yo a priori sobre el papel creo que el gallego va a volver a sufrir una vez más, un añito más mejor dicho, porque es un contexto que desde mi punto de vista no le va a ayudar prácticamente nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Obviamente es el primer partido de pretemporada, aún queda muchísimo a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel táctico, de lo que he comentado de la salida de balón y eso aún está todo por finiquitar, por detallar, por apuntalar, pero sobre el papel, sobre lo que vimos ayer, creo que se vieron ciertas cositas a nivel colectivo y que era necesario comentarlas. Además, a nivel individual se han generado mucho debate en el pivote con Paul, lo que he comentado de Lainez, ambos delanteros, así que creo que al final ha quedado un vídeo con bastante contenido, porque yo sinceramente pensé que ayer no iba a haber suficiente cositas de las que hablar, pero al final se han sacado muchas conclusiones, algunos argumentos, otras certezas, algunas dudas también, como con el paraguayo y con Borja Iglesias, y veremos a ver qué tal el segundo partido de pretemporada. Hasta aquí el vídeo de hoy, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.